Pero en esta ocasión les voy a hablar de un tema importante que siempre digo a veces los hobbyistas, los estudiantes, los aprendices o algunos técnicos que no han tenido formación teórica y por ahí han aprendido por práctica, no han escuchado, el viento acá en el campo sopla fuerte, se nos caen unos cartones. Eh, y muchos me preguntan cuando yo hago estas cosas qué presurizo, a qué presión presurizar, a qué presión se cargan determinados sistemas de refrigerante y demás. Bueno, voy a tratar de explicárselo lo más sencillo posible para que ustedes comprendan. Usted imagínense que los gases a determinada temperatura se comportan a mayor o menor presión. Si nosotros a una temperatura de 25 grados, por ejemplo, medimos la presión en reposo del refrigerante 134, y yo mayormente digo que son más o menos 4 psi por grado, ¿se comprende? Entonces a 25 grados en reposo el refrigerante 134A debería andar rondando aproximadamente las 100 psi, 97.7 dice la tabla, de temperatura y presión del refrigerante que estamos hablando. Entonces, a la hora de cargar un sistema, ¿cuánto le pongo en peso? Si hablamos de peso, hablamos de una magnitud. Si hablamos de presión, hablamos de otra magnitud. Y a veces no es proporcional el peso, mayormente no es proporcional cuando hablamos de peso y hablamos de presión, porque un sistema puede tener la misma presión, pero en peso de refrigerante no es la misma cantidad. Según el volumen y la dimensión interna de la cañería, del evaporador, del condensador, va a variar el peso del refrigerante y un sistema puede estar trabajando a la misma presión. Puede estar trabajando a 4 psi, un sistema que lleva 100 gramos de refrigerante, y puede estar a 4 psi un sistema que lleva 3 kilos de refrigerante. ¿Se comprende lo que digo? Entonces no debemos mezclar los parámetros ni las magnitudes a veces, aunque siempre es proporcional la presión, la temperatura y el amperaje en un sistema de refrigeración, tanto como el subenfriamiento y el recalentamiento que se produce en el evaporador y el subenfriamiento del refrigerante que se produce en el condensador. Nosotros debemos manejar estas 5 magnitudes, estos 5 parámetros principales de la refrigeración para poder llegar a cualquier diagnóstico favorable, certero, con conocimiento y teniendo, como digo, el conocimiento de lo que estamos realizando y haciendo, para no tener problemas. Entonces, ¿cómo hacemos? Supóngase que yo quiero presurizar como estoy presurizando este evaporador. ¿Se comprende? ¿Y qué presión le doy, Cristian? Esto es muy sencillo. Usted imagínese que en el peor de los días que nosotros tengamos en un verano en nuestro país, la temperatura puede llegar a ¿cuánto? A 45 grados. En el peor de los casos, a 50 grados. Yo no lo he visto nunca todavía de los años que tengo 50 grados. No sé si lo soportaré también. Pero bueno, usted imagínese que si nosotros decimos que el 134A, que es el refrigerante que llevan estas heladeras de uso familiar, de uso doméstico, a 25 grados tenemos 100 psi, en reposo a 50 grados vamos a tener 200 psi. Entonces la cañería tiene que estar preparada para poder soportar esas 200 psi. ¿Por qué? Porque cuando el sistema está en funcionamiento, la presión del evaporador va a ser 20 veces menor. ¿Se comprende lo que digo? Porque el refrigerante va a entrar en modo de líquido y va a cambiar de estado. Por eso evaporador, porque se va a evaporar. En ese cambio de estado se va a robar la temperatura, el calor del recinto, y lo va a sacar afuera por medio del condensador. Entonces va a bajar la presión a través del sistema de expansión. En las heladeras es un capilar el sistema de expansión, el que regula la cantidad de refrigerante por su largo y por su diámetro interior. Es el que regula la cantidad, como digo, de refrigerante que va entrando en forma de lluvia y en forma líquida, porque pasa por el filtro, reduce la entrada del filtro. Si usted lo ve, es un caño más grande, la salida del filtro más chico. Entonces ahí se reduce la presión y la cantidad la regula el largo del capilar y el diámetro. Entonces el refrigerante entra en forma líquida,
la temperatura del recinto lo hace evaporar, porque el refrigerante 134 evapora a más o menos entre menos 30 y menos 40 grados, bajo cero de temperatura. Entonces cualquier temperatura superior que tengamos adentro del recinto va a hacer que ese gas cambie de estado, va a evaporarse, como si usted está hirviendo agua. El gas va a entrar por adentro de la cañería, al encontrarse con el aire que se encuentra dentro del recinto, eso por convención se lo va a hacer cambiar de estado, de líquido, como le digo, a gaseoso. Ahí tiene la propiedad física de robarse la temperatura. Esto parece difícil, pero entiéndalo, escúchelo las veces que sea necesario y lo va a comprender. Y ahí el gas refrigerante en ese cambio de estado se roba la temperatura del recinto y por ende entra a baja presión y a baja temperatura. Y el gas ahí en el evaporador se está recalentando. ¿Por qué? Porque está absorbiendo el calor del recinto, Entonces ahí tenemos que medir el recalentamiento. Y en el condensador el subenfriamiento. ¿Por qué? Porque se está enfriando a través del aire del ambiente. ¿Se comprende lo que digo? Entonces nosotros cuando la heladera está trabajando vamos a tener una baja presión en el evaporador. Y si tenemos una pérdida en alguna parte de la baja presión que la divide el filtro, se comprende, el filtro divide en un sistema la parte de alta y de baja presión. ¿Se comprende? Entonces, desde la salida del filtro, donde comienza el capilar, el elemento de expansión, hasta el retorno del compresor, hasta el caño de succión, de aspiración o de baja presión, nosotros vamos a tener baja presión. Entonces la heladera, cuando se pinche y esté funcionando, va a tener una durabilidad mucho mayor que si la heladera la dejamos en reposo o sin estar enchufada y a una temperatura ambiente de 50 grados donde la presión del refrigerante se va a elevar hasta 200 psi. Entonces si yo acá tengo un orificio, una pérdida con 200 psi de presión, que es 14,7 libras o psi, son 1 kilo de presión, estamos hablando más o menos de unos 14 kilos, bueno, más o menos de presión, para que usted tenga una idea, el doble casi de lo que lleva un compresor de aire, que trabaja a 8 kilos de presión, a 120 psi. ¿Se comprende? Entonces se va a ir muchísimo más rápido el refrigerante en estado de reposo. Entonces yo tengo que calcular el estado en la parte de baja presión de reposo. ¿Por qué? Porque la presión va a ser muchísimo mayor que cuando está trabajando. Pero en un condensador va a pasar a la inversa. En un condensador va a pasar a la inversa. ¿Por qué? Porque el condensador cuando esté bajando va a tener una determinada temperatura cuando esté trabajando y el condensador cuando esté en estado de reposo va a tener la temperatura del refrigerante. Entonces va a haber momentos que desde el compresor vamos a tener 200, 300, 400 PSI, 500 PSI, 450 en un aire acondicionado. ¿Se comprende? Entonces el refrigerante a 50 grados va a estar en 200, pero cuando el compresor esté funcionando o el equipo esté funcionando, el condensador en la parte de alta va a estar a una presión muchísimo mayor. Entonces cuando se pincha un caño de eso, se va el refrigerante estando en funcionamiento muchísimo más rápido que cuando se pincha un caño de baja y el sistema de refrigeración está en funcionamiento. ¿Se comprende? Esto es una lógica. Entonces debemos saber las presiones de trabajo, de funcionamiento del elemento que vamos a presurizar, tanto el condensador, por una lógica. Yo tengo que saber a qué temperatura y a qué presión trabaja un evaporador, un condensador, un compresor. ¿Se comprende? Los elementos que conforman principalmente un sistema o todo sistema de refrigeración. El motocompresor, el evaporador, el condensador y el elemento de expansión. Así que bueno, mi gente, de esta manera hay una tabla de temperatura. Como le digo, usted supóngase que yo quiero hacer trabajar esta heladera a menos 20 grados bajo cero. No me puede a veces preguntar, ¿y cuántos kilos, cuántos gramos lleva de gas? O si hablamos de presión, hablamos de una magnitud. Y si hablamos de peso, hablamos de otra. Entiéndame esto. Entonces, si usted quiere saber a qué presión, a qué temperatura tiene que trabajar el refrigerante, tiene que usar este método y esta fórmula que yo le digo. A menos 20 grados bajo cero, tiene que trabajar por baja. Cuando medimos la baja, la tiene que dejar usted en 4,7 PSI. En 5 PSI, en 4,5 PSI, también está bien. Y va a estar en menos 20 grados bajo cero el recinto adentro. ¿Se comprende lo que le digo? Vamos a estar evaporando a menos 20 grados bajo cero. Ahora, ¿qué nos dice la tabla de presión-temperatura? Nos dice de que para tener 4
4.7 PSI, tenemos que tener una presión de 19,7 PSI. Entonces nosotros a eso tenemos que restarle la presión atmosférica de nuestra localidad, de nuestro lugar. Acá es 14,7, entonces le restamos esa presión y nos va a dar las PSI que tenemos que tener en la baja presión del sistema. Ahora, no es lo mismo trabajar a 4.7 PSI, una suposición, en un sistema que lleva 100 gramos a otro sistema que lleva 1 kilo de refrigerante y trabajamos a la misma presión. Entonces, la cantidad de refrigerante, cuando uno se acostumbra a trabajar por la tabla de presión-temperatura, se la va a dar la presión. Si usted le falta refrigerante y no va a llegar a la presión que tiene que trabajar, ¿se comprende? Y si usted se pasa de refrigerante, al pasarnos de refrigerante no va a quedar en la presión que tiene que quedar el sistema trabajando, ¿se comprende? Entonces olvídese del peso cuando usted no sabe por etiqueta que tenga el sistema cuánto refrigerante por peso lleva, si 900 gramos, si 2 kilos, 3 kilos. Entonces pongo una balanza, agarro el refrigerante que lleva el sistema y cargo por peso. Y después controlo la presión que queda, porque ya lo estipuló el fabricante. Pero cuando yo no sé esa característica, yo tengo que cargar por la tabla de presión-temperatura. Por la temperatura que quiero en el recinto, en base al refrigerante, entonces me va a dar una presión de trabajo, una temperatura de trabajo y una determinada carga de refrigerante en peso. ¿Se comprende? Así que bueno, sepan siempre que podemos presurizar igual o un poquito más a la mayor presión que trabaja el elemento que queremos presurizar. El compresor, el evaporador, el condensador, una válvula, una cañería, lo que querramos. Entonces tenemos que darnos cuenta a qué presión de trabajo en funcionamiento trabaja y ese refrigerante en las peores condiciones de temperatura que nosotros tengamos en nuestra localidad o a donde vaya a trabajar ese sistema, calcular la presión que puede tener el refrigerante. ¿Se comprende lo que digo? Y así de esta manera va a trabajar en base a la teoría y con el conocimiento de lo que está haciendo. Así que nada, que Dios los super bendiga. Espero haber sido lo más claro posible para que comprendan a qué presión debemos presurizar, o a qué presión de refrigerante debemos cargar un sistema. Eso es en base a la temperatura que querramos en el interior y no tiene nada que ver con el peso si es que no tenemos la etiqueta que nos dice que lleva 100 gramos, 700 de 1 kilo, 2, 3, 4, lo que sea. ¿Se comprende? Nosotros vamos a saber el refrigerante que usamos, tenemos que saber la temperatura que queremos adentro del recinto, y en base a eso vamos a hacer la cuenta, como le digo, de la tabla de presión-temperatura, descontándole a esa presión la presión atmosférica que tenemos y es la temperatura, es la presión que tenemos que tener en el caño de succión de aspiración y no le va a errar nunca. Ahora, es mucho más fácil si acá dice 1 kilo de 134A y yo agarro, ingreso 1 kilo con una balanza, se terminó el asunto. Pero si no lo dice, y si modificaron la cañería y si alguien la cortó o alguien la alargó por determinadas cosas, entonces hay que trabajar con conocimiento teórico de lo que nosotros queremos y necesitamos brindar. ¿Se comprende? Tenemos que analizar los sistemas para darle una carga de refrigerante justa en base a los 5 parámetros principales y fundamentales: amperaje, temperatura, presión, recalentamiento y subenfriamiento.